miles de mujeres han salido a las calles para exigir alto a la violencia en su contra. Cada día, en promedio, de acuerdo con datos de la ONU, 9 mujeres son asesinadas, 8 de cada 10 se sienten inseguras y un gran número ha sido agredida. Solo de enero a junio de 2019 se registraron 470 casos de feminicidio, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Veracruz es el estado más peligroso para las mujeres en la actualidad, al registrar 104 víctimas de feminicidio de enero a junio de 2019. Le sigue el Estado de México con 42 casos en el mismo periodo. Por lo que toca a la Ciudad de México, ha acumulado 206 feminicidios en los últimos 5 años. 18 de ellos fueron cometidos en los primeros 6 meses de 2019. La violencia de género nos afecta a todos, no solo a las mujeres. Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, afirma que para combatir la violencia contra las mujeres en México no solo se necesita justicia, sino un profundo cambio cultural. Este jueves, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Diálogos en Confianza, nos sumamos a las acciones que nos permitan acabar con la violencia contra las mujeres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza, un programa que saben que es de ustedes y para ustedes. Y el tema, bueno, el tema obligado, señoras y señores, además, hoy después de lo que sucedió en la mañanera, ¿no?, de la firma de estos acuerdos que ya les platicaremos, y en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues andamos lejitos, estamos todavía lejos y hay mucho que hacer. Acuérdense de que hay una Agenda 2030 que firmaron muchos países del mundo, el nuestro entre ellos, y hay unos objetivos de desarrollo sostenible, pero el desarrollo no puede estar siendo sostenible, parejo para todos y demás, y primero no acabamos con la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas sobre todo. Y de hecho la temática de este Día Internacional lleva por nombre Pinta el mundo de naranja. El naranja ahorita nos van a contar, pues es el color, ¿no?, alusivo a acabar con la violencia hacia las mujeres. Generación Igualdad se opone a la violación. Es un objetivo fuerte, difícil, pero yo sé que lo tenemos que alcanzar, cueste lo que cueste. Y mi querida Sandra, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Leyendo sus comentarios, saludando a todos los que se están enlazando a través de Facebook Live. Recuerden que tenemos diferentes formas para que usted nos siga y no se pierda el programa. Si hoy no puede ver las 2 horas, lo puede ver después en YouTube, al igual que todos nuestros programas que se quedan en esa plataforma, para que además los pueda usted también compartir. Y para que se comunique, tenemos tanto los mensajes de inbox a través de Facebook, nos puede mandar un tweet, nos puede seguir ya por Instagram también, que es además de una plataforma donde usted puede ver videos y fotografías, tiene esta posibilidad de enviar mensajes directos, así que participe con nosotros hoy, súmese a este Día Internacional y vamos a sumarnos todos para lograr eliminar la violencia contra las mujeres y bueno, contra todos, ¿no? Y vamos a estar viendo una parte de la campaña que nos explica cuántos actos que los hacemos a diario constituyen una violencia. Que no los registramos como violencia. Tal, es más, muchas de las mujeres ni siquiera los entendíamos como tal. Así y ahora vemos que, caray, pues sí, pero vamos a estarlo platicando. Oigan, gracias a nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, Lía Vadillo y Stiel Caneda, muchas gracias, chicas. Y por otro lado, ¿qué les parece que vemos esto producido, verdad, aquí por Diálogos en Confianza, en donde nos cuestionamos qué pasa cuando las mujeres nos manifestamos de una forma que no se espera que nos comportemos? Nosotras que deberíamos de ser mesuradas, calladas, bien portadas, ¿verdad? De pronto, pues salimos y pintarrajeamos los monumentos, ¿verdad? Y hay quien se rasga las vestiduras. Vamos a ver esta entrevista muy interesante con Políticamente Incorrectas. Y ahorita ya les presento a los especialistas. Vamos con ello. Desde la red Políticamente Incorrectas hemos estado participando en diversas movilizaciones que han habido en la Ciudad de México, principalmente acrecentaron con la marcha del 16 de agosto,
Posteriormente vinieron otras marchas para la despenalización del aborto que se ha exigido no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Pero también es muy importante señalar que hemos participado en la incidencia política, principalmente en el tema legislativo en San Lázaro y en el Congreso. Ahí es donde vemos mayor estigmatización, ya que hay una desinformación de cómo los movimientos sociales sí salimos a protestar en las calles, pero al mismo tiempo queremos incidir en la política. Es por ello que creo que es importante también escuchar lo que nos motiva a salir a las calles, a protestar, a marchar, que en realidad eso es lo que mueve y tendría que hacer que las leyes se vayan reformando para que sean más justas y para que las mujeres tengamos un acceso más equitativo a ciertos derechos que sean igualitarios, pero desde nuestras diferencias en nuestro género, en nuestra etnicidad, en nuestra edad y todo lo que nos atraviesa como personas. Hay una dignidad rebelde, que hablamos una dignidad desde la rabia, que eso también motiva a que hayan diversas formas de protesta. Nosotras no creemos que la mejor forma sean rayar los monumentos, pero en este momento fue necesario y por eso partimos de que fuimos todas. Si eso hizo que hubiera un espacio mediático y una coyuntura que cubriera a nivel nacional las marchas y la exigencia de no más feminicidios, no más violencias ni violaciones sexuales a menores de edad o violaciones por policías o por otras autoridades y que esto hubiera impunidad, por eso creemos que era necesario. Claro, esto generó un debate en redes sociales sobre cómo principalmente hombres decían la manera en que las mujeres debían de protestar, y es ahí en donde nuevamente se da la razón de que hay una violencia de género y una violencia contra las mujeres que nos dicen cómo actuar, cómo ser, qué decir y dónde hacerlo, que debemos de ser obedientes a ciertas maneras y ciertas formas que una mujercita debería de comportarse. A una mujer no se le permite ser violenta porque es histérica, mientras que un hombre cuando es violento pueden decir que es un hombre muy fuerte. Lo que se debe de entender es de que la rabia nos rebasa, pero que también nosotras creemos que hay diferentes maneras de protestar y también no vamos a dejar de salir a las calles, pero también vamos a hacer incidencia política como lo está haciendo la red Políticamente Incorrectas. ¿Y usted qué opina de todo este asunto? Vamos a agradecerle de veras por acompañarnos allá en cualquiera de sus pantallas, al público presente, muchas gracias. Y vamos aquí también presentando a nuestros especialistas. La doctora Ivonne Acuña Murillo, doctorante en Sociología por el Colegio de México, es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, de donde también es académica. Es experta en sistema político y género, articulista de Prensa Ibero y revista Zócalo. Gracias por estar aquí, Ivonne. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar en Canal 11. La doctora Marta Torres Falcón, ella es doctora en Ciencias Sociales, especialista en estudios de género y profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco. Gracias. Licenciado Enrique Cedillo García, magistrado de la 7ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias. Y Ángelo Baños Terrazas, director de investigación y profesionalización del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol. Gracias. A ver, ¿por qué tenemos que seguir hablando de violencia de las mujeres? Porque hay un Día Internacional, quiere decir que no solo aquí en México andan las cosas mal. Platíquenle un poco al público, pues para que no piensen que somos unas exageradas, ¿verdad? Adelante, mi amor. Pues es que encontramos, lo vimos ahora en el documental que acaban de transmitir, que la violencia contra las mujeres se sigue replicando en múltiples formas. Los seres humanos somos ingeniosos y entonces también se van creando nuevas violencias en la medida en que las mujeres ocupan el espacio público, ocupan puestos distintos, estudian carreras que antes eran consideradas solo para los varones. Entonces se van acumulando las violencias. Lo que en el mundo, en México, por supuesto, hay un contexto además que permite que esa violencia sea más acendrada, inclusive creo yo que se profundice el odio hacia las mujeres. En este contexto de impunidad hablamos de más de 95, por lo menos 95% de impunidad en lo que refiere a los delitos en el país. Un contexto de violencia generalizada
Hay estudios que demuestran que cuando hay crisis económica, cuando hay crisis política, aumenta la violencia contra las mujeres, no así cuando hay fútbol, por ejemplo, cuando hay el mundial, disminuye la violencia contra las mujeres. ¿En serio? O sea, los agresores están ocupados, su energía se desfoga de otra manera. No tanto contra las mujeres. ¡Qué interesante! Entonces, vamos encontrando en ese contexto que se van multiplicando esas violencias. Por eso la necesidad de salir a la calle. Y aquí lo interesante, que se comenzó hablando en el programa de esto, de por qué las mujeres protestan de formas distintas. Eso. Yo soy feminista, me considero feminista y también si me quieren decir feminazi, pues también. Y considero que habría que preguntarnos si esas expresiones de las mujeres, por ejemplo, en la brillantada, en la marcha del 16 de agosto, es necesaria. ¿Por qué? Porque durante 10 años IMAC hizo un estudio de marchas de mujeres que se llevaron a cabo de 2007 a 2017, en que las mujeres salieron bonitas, modositas, sin gritar, sin levantar la voz, exigiendo sus derechos de la manera en que la sociedad espera que lo hagan porque son mujeres y hay un estereotipo sobre ellas, igual que sobre los varones, y no pasó nada. Es la nota del día, ¿no? Y a lo mejor en páginas interiores en los periódicos, en menos de 2 minutos y medio en un noticiero, en un noticiario, en un programa, y no pasa nada. Y entonces lo que observamos es que tenemos que hablar de nuevas mujeres. Se está hablando ya de la cuarta ola del feminismo. Tenemos que hablar de nuevas feministas, de nuevas mujeres, las mujeres jóvenes, que hoy están siendo las víctimas principales de esa violencia, las niñas, decías tú. Y entonces también hay nuevas formas de lucha. Y habrá que cuestionarse esa necesidad. No solamente ponernos en el plan de juzgar, de cuestionar, de culpar, sino de pensar qué es lo que está pasando y qué hacen necesarias esas nuevas manifestaciones. Nomás no nos diga feminazi, sé yo también soy feminista, porque No, a mí ninguna que me mujer digan ha como cometido quieran. ningún genocidio de 6 millones de personas, ¿eh? Ay, sí, no. Marta, adelante. Íbamos a eso también, ¿verdad? Pero qué bueno, pues hay otras formas de expresarlo. Bueno, incluso algunos profesores universitarios se refieren a las feministas como feminazis. Y a Uy, mí, bueno. Me da coraje, por supuesto, pero también me da vergüenza. No es posible que un profesor universitario que no sepa lo que es el feminismo difícilmente sorprende, pero tampoco saben lo que es el nazismo. Cierro el comentario. La violencia en contra de las mujeres no es algo nuevo, ni la denuncia de la violencia en contra de las mujeres es nueva. Ya en los años 70, estamos hablando de hace más de 4 décadas, las mujeres mexicanas organizadas en pequeños grupos y autodefinidas como feministas protestaban en contra de la violencia y señalaban la violación como una expresión paradigmática de la desigualdad de género. Si en aquella época, estoy hablando de casi medio siglo, si le agregamos algunos años, alguien nos hubiera dicho la cantidad de violencia, la magnitud, la intensidad, la crueldad que íbamos a vivir en la actualidad, seguramente no la habríamos creído, la habríamos tachado de loca, exagerada y pesimista. En la actualidad no solo no hemos acabado con la violación, o sea, siguen, ya lo comentaba Ivonne Acuña, siguen aumentando las cifras por violación contra mujeres de todas las edades, incluidas las niñas, incluidas mujeres de la tercera edad, desde luego adolescentes y jóvenes. Ha aumentado el índice de violencia perpetrada por la pareja, llámese novio, exnovio, marido, etcétera, y además los feminicidios. Una forma extrema de violencia en contra de las mujeres. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Ivonne, que suele transcurrir en un clima de impunidad, pero yo creo que hay que separarlos conceptualmente. O sea, una cosa es el feminicidio no es un crimen de Estado, los crímenes de Estado son otros. El Estado no puede garantizar, y ya me corregirá el señor magistrado, el Estado no puede garantizar que no maten a una persona más. Lo que el Estado debe garantizar es que ningún asesinato quede impune. Es que ahí está el detalle. Son dos cosas diferentes que creo que hay que separar conceptualmente, pero que en la práctica terminan de la mano. Porque si no hay un castigo, y no estoy hablando de castigos ejemplares, estoy hablando del castigo asociado con una norma precisa, ya tenemos el feminicidio como un tipo penal, ya está claramente estipulado cuáles son las razones de género que hacen que un asesinato sea catalogado como feminicidio, y cuando no se castiga, se manda el mensaje
de que se pueden seguir cometiendo asesinatos. Exacto, y además les da más seguridad, Por y supuesto, esto está por estudiado, supuesto. ¿eh? Y el patrón de criminalidad se va moviendo. Por eso nos dice Marta, no es que querramos un castigo más grande, pena de muerte, no, mejor que detengan a más, o sea, que Así es. detengan a quienes Que lo los juzguen cometieron, adecuadamente. porque si no está probado de que dicen, pues puedo, No y pasa- hasta se hace con más descaro. Él no pasa nada. Él no pasa nada, pero vamos a preguntarle al magistrado, Adelante. ¿qué te parece? A ver, por favor, platíquenos, ¿cuál es el panorama de la denuncia en cuanto a violencia contra las mujeres? ¿Hay denuncias? ¿Se sigue guardando silencio? ¿Se ha normalizado? ¿Quiénes la perpetran? De estas pocas o muchas denuncias, ¿quiénes la perpetran? ¿Son gente conocida, cercana en casa? ¿Cómo lo ha visto usted? Bien, comparto las ideas que han expresado las doctoras que me anteceden la palabra. Sí, la violencia contra las mujeres va creciendo, desgraciadamente. Son niveles muy altos, datos duros muy, muy fuertes. En cuanto a la denuncia, se está progresando muy a cuentagotas en hacer más denuncias cuando hay una violencia contra las mujeres. Hace falta más difusión, más capacitación al personal, más infraestructura en la Procuraduría para recibir con mayor celeridad, agilidad, con cortesía inclusive a las denunciantes. Entonces va creciendo a cuentagotas, qué bueno, pero quisiéramos que fuera más rápido, pero bueno, va creciendo. La denuncia ha crecido. Sí, la denuncia ha crecido. Y ahora, No a los niveles ¿está que dentro de deseamos. esos 300,000 archivos dormidos o ya está pudiendo desahogarse más rápido? Así será. Porque esa también es la cosa. Si no, se siente que aunque denuncie no pasa nada. Bien, mi percepción personal es que en los últimos años, ya inclusive ya con las finales del gobierno anterior y ya se están agilizando las nuevas carpetas. Desgraciadamente las carpetas que están de años atrás, pues, no hay poco interés en la autoridad para moverlas Reabrirlas, procesalmente hablando, y las nuevas en las que la persona interesada, en este caso las mujeres, sí, mujeres creo yo valientes y en buen sentido de la palabra, de que están convencidas de que debe darle el seguimiento a su denuncia para que el agresor sea castigado. Y hay simplemente gente que se aplique la suficiente. ley. Sí tenemos personal suficiente como para atender. Es que son un chorro de casos. O sea, son un montón. Y agréguele los que no tienen que ver con género, ¿no? O sea, los de diario. Yo no sé, siento que están rebasados investigadores, MPs, o ya está ayudándose a esto. Mire, yo no podría hablar mucho acerca de la Procuraduría porque es otra institución, yo Claro. pertenezco al tribunal, aunque estamos muy vinculadas en los asuntos, porque primero se investiga, se tiene un caso y se judicializa este caso, ya al tribunal ante el juez. Y bueno, el juez hará todo el proceso y vía apelación nos llegará a los magistrados. Eso ya lo sabemos. Bien, en el caso yo tengo entendido, y por pláticas con ministerios públicos, con fiscales, que sí, el trabajo es mucho y la gente es poca. Sí, es que Y los delitos son eso, muchos y también. los exacto, delitos, hay muchos delitos diarios. Sí, y hace falta, pues yo creo que inyectar recursos para que sea una Procuraduría robusta que atienda a todas las ¿Y necesidades. están preparados en género? ¿Se les han dado cursos y demás? Sí, nosotros como Tribunal Superior constantemente estamos en cursos. Tenemos un instituto que es muy proactivo en diversos temas, como en este caso de violencia, como cuestiones muy específicas, como tribunal de enjuiciamiento, carpetas de investigación, psicología en la investigación, psicología, argumentación en las sentencias, diversidad de temas. Pero desde luego no se soslaya, no se deja punto y aparte el tema de violencia contra las mujeres es que y aquí, cuestión en de cambio, paridad de género. Tendríamos que hacer una especie de plaza Sésamo, compañeras, pero de puro grupos en desventaja,
¿no? Y ya de ahí le metemos todo, género, cómo luchar contra homofobia, contra discriminación. Sí, está complicado. Oigan, vamos a ver esta campaña, ¿no? Una parte de la campaña que ha hecho la Ciudad de México a raíz de las protestas y demás. Hubo este interés de clarificar qué tantos de nuestros actos cotidianos son en realidad una violencia hacia las mujeres. Y lo enfocaron a violencia en el transporte público, en el trabajo, al interior del hogar, en la escuela. Está sumamente interesante y vamos a ver uno de estos de Date Cuenta. Date cuenta. Presionar a tu novia para tener relaciones sexuales sin protección es violencia. Compartir fotos íntimas de cualquier mujer sin su permiso también es violencia. Imponerle a tu novia cómo comportarse o hasta cómo vestirse también es violencia. Si tú la ejerces, no sigas. Detente. Si tú la sufres, alza la voz, no es tu culpa. Y si tú la ves, no seas cómplice, busca cómo ayudar. Entre todos, paremos la violencia contra las mujeres. Gobierno de la Ciudad de México. Ahí está para ir viendo las violencias. Oigan, yo tengo que contarles que mi abuela y mi madre platicaban, por ejemplo, de experiencias de la abuela en la Revolución, en donde se les hacía de lo más normal que el señor encontraba a la mujer con otro y la sentaban en un anafre encendido a la señora. O sea, era como, es lógico, ¿no? O sea, es lo que pasaba, era algo normal. O sea, ¿cómo? ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero desde esa barbaridad hasta lo que acabamos de ver, que es tal vez más sutil, pues es violencia, ¿no? ¿Y ustedes cómo lo están viendo en Indesol? ¿Cómo le están entrando, compañero? Sí, nosotros tenemos una estrategia de difusión y de sensibilización. Eso hemos empezado este año porque nuestro trabajo va dirigido exactamente a desnormalizar todos esos actos, todas esas conductas de violencia que pasan como normales y que más los hombres las vemos como normales. El hecho de piropear a una mujer, el toquetear a una mujer, la mirada lasciva, que es un aprendizaje que traemos desde niños. Los hombres aprendemos de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros hermanos, de nuestros parientes, a tratar a las mujeres de esa manera. Además, sí, pues es que además, fíjate, es como obligación del caballero dentro de este manual que nos dieron a cada quien, piropearnos para que nosotras entonces nos sintamos que ese día ya cumplimos, que salimos bien vestidas, que agradamos al ojo masculino, ya la hice. ¿Ah? Es como obligado y pues no, ni ustedes están obligados para eso, ni tampoco para nosotras de sentirnos halagadas, ¿no? Acá nos tiene es algo. Que fíjate que hay un comentario en Facebook que vale la pena que los invitados nos desglosen y analicen. Dice una mujer, tengo problemas con estos temas, que minimizan a la mujer, la hacen chiquita, la hacen vulnerable. La mujer se la cree y graba ese estigma en la cabeza. Hacen que se crea débil, que no puede, que es permisible a los sujetos tener el pie en el cuello. Y entonces pone el contraste. La mujer puede educarse, ser fuerte, dejar de pensar que el hombre es su amo, su dueño, su padrote, su mundo. La mujer es fuerte, aguerrida, puede detener tanto machismo. Y esos temas solo dan pie a que la mujer se minimice y los dementes crean que tienen el poder. Así lo pone ella. Habla de los dos extremos de cómo se puede visualizar este tema. Sí, verdaderamente pues todo el mundo está tan empoderado y tiene tan claro que hay tal o cual violencia. Ese comentario a mí me parece que es muy interesante y nos revela que siempre estamos poniendo la mirada en las mujeres. ¿Cómo nos sentimos las mujeres? Si una mujer se siente débil, se minimiza, se estigmatiza tal. Si una mujer decide educarse, estudiar, trabajar, ser fuerte, etc. Para lograr un cambio necesitamos trabajar con los hombres, que son los que ejercen la violencia. Por eso me gustó mucho lo que comentaba Ángelo y todo este trabajo que se hace, primero para quitarle ese manto de naturalidad a muchas expresiones cotidianas que erróneamente asociamos con la cultura cuando en realidad son violencia, es decir, son una transgresión al derecho humano básico de toda persona de vivir sin violencia. Las mujeres, y aquí siempre que lo comento en algún curso, una conferencia, una clase, hago una pausa a ver si alguien me contradice y nunca me ha pasado.
No hay una mujer en esta ciudad, me imagino que en muchas otras es lo mismo, hablo de esta que es la que conozco, que no sepa lo que es el hostigamiento. Las mujeres aprendemos a ir por la calle, en el metro, en el transporte público, cuidándonos de cualquier... Si todo fueran miraditas y hasta palabras, aprendemos también a cerrar los oídos, de los tocamientos y con la certeza, a veces en un nivel preconsciente, de que se puede pasar de la palabra a la acción. Es que eso es lo que da miedo, es estar alerta. Que crezca, ¿no? Así Ese acercamiento, así es. dices. Aunque no crezca, es profundamente desagradable. Profundamente Sí, desagradable. porque además tienes que ir en una actitud distinta, como a la defensiva, como alerta, y no puedes pasar como natural. Pero a ver, ¿no? una pregunta. ¿Cómo hacemos además que la población en general seamos empáticos y empáticas hacia las denuncias? Porque lo vemos en las redes sociales. Hay una denuncia y ya hacia la yugular. O sea, tú tuviste la culpa. O una mujer que llega a ver a otra que denuncia. ¡Ay, tú por dejada! Es que, sí me explico, pareciera que no hay piedad, ¿eh? Es algo de veras doloroso. ¿Cómo lograríamos empatía? Y quitamos la responsabilidad de los hombres. Ah, que claro, son además realmente tú los por dejada, ejecutores pues del sí. acto, ¿no? Tú tienes la lo culpa, permites, cosa porque que tú no. lo provocas, porque tú no denuncias, porque sí denuncias, etcétera. A mí me gustaría retomar la llamada porque tiene otro trasfondo. La idea de que en este programa se esté hablando de violencia contra las mujeres, de cómo en la sociedad se observa a las mujeres y cómo se les educa en algunos núcleos familiares laborales o comunitarios para sentirse inferiores, para sentirse como seres de segunda, para ser violentadas, no es una acción a partir de la cual las mujeres van a asumir esa situación o esa condición. Esa situación y esa condición existe per se. No es porque en estos programas se hable de eso que las mujeres se van a sentir así, sino son socializadas para eso. Y es importante en estos programas hacer esa denuncia, hacer ese análisis. Marta Torres hablaba de cuestiones teóricas, pero también esta distinción teórica, llevarla a la práctica. Cuando hablaba yo de impunidad, precisamente me refería al contexto en el que ocurren las agresiones contra las mujeres. Cualquiera puede salir y decir, hoy se puede porque no se penaliza, ¿no? Espérame tanto que vamos a una pausa. Claro. Regresamos, ¿eh? Enseñar, aprender, evaluar todos estos conceptos y habilidades informáticas que ya están en la vida digital y que están en nuestro entorno día a día, que seamos adultos, niños, jóvenes, en fin, nativos digitales o migrantes digitales, no importa. Hay que alfabetizarnos digitalmente hablando. Para ello, nuestro siguiente programa versará sobre este tema y estarán doctos expertos en la materia, como lo es Cristina Cárdenas, como lo es María Lizárraga y también Gaby Berlanga y Alejandro Almazán, quienes nos van a hablar de cómo nos podemos alfabetizar digitalmente de mejor manera. Yo te invito a que nos veas, por supuesto, aquí en Diálogos en Confianza, en Canal 11, en Vida Digital, el próximo sábado, para que sepas y conozcas de este tema que es básico y esencial. Soy Rocío Brauer, te invito a nuestra próxima emisión de Vida Digital. Esto el sábado, pero mañana, el viernes, se recuerde que es de pareja y el tema va a ser la diferencia de edad en el amor. Como esta frase de en el amor todo se vale, para el amor no hay edad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han estado en alguna relación en donde la edad de los miembros de la pareja difiere, por ejemplo, entre 10, 15, 20 años o más? Y es distinto también como lo ve la sociedad, si el hombre es mayor, si la mujer es mayor. De todo esto vamos a hablar porque tiene connotaciones interesantes y nos encantaría conocer sus historias. ¿Se han enamorado de alguien mucho mayor o mucho menor que ustedes? Díganoslo y participen el día de mañana. Y vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver el siguiente sondeo. Pues se siente uno mal. O sea, no tampoco hay que polarizar tanto de que ya es una agresión y todo, sino sí se siente uno mal. Pero pues también hay cosas que dice uno, bueno, la tengo que dejar pasar, ¿no? No es para nada agradable. Te hace sentir que te faltaron al respeto y no es algo que una espere de una persona extraña para nada. A veces dices, bueno, te ofende, ¿no? Como mujer, y dices, bueno, ¿dónde está tu educación?
Y sin embargo hay piropos que la verdad pues dices, te sientes como mujer, todavía pues se puede decir que hay respeto, ¿no? Me ha tocado que pasan sujetos al lado mío, voy vestida no creo que atrevido y incluso se siente agresión y no sabes cómo actuar. Bueno, me hace sentir muy incómoda en algunos, pero hay piropos muy bonitos. La otra vez me dijo un señor muy bonito que me apenó igual, pero fue bonito. Es incómodo que te digan un piropo porque no sabes hasta dónde va la violencia, ¿no? Yo creo que eso es lo más preocupante, que no sabes si solo es un piropo o te van a seguir o te van a hacer algo más. Un piropo de qué bonita estás y nada más, hasta ahí no se detienen y me miran mal, no hay problema. Pero si me lo dicen ya en una forma grosera o con otras intenciones, sí me hace sentir casi como si me hubieran tocado en mala forma. Y es muy ofensivo para uno. Incluso si voy vestida así normal con unos pants, que te griten cosas, pues sí te hace no querer salir a las calles sola, incluso pues no vestirte como quieres. Genera paranoia, miedo, incómodo, te sientes incómoda, básicamente. A ver, aterricemos. ¿Por qué ese malestar? Y bueno, hay una señora que dijo, es que hay piropos que sí nos gustan. No, bueno, yo sinceramente ni bueno, ni malo, ni todo lo contrario. Y el temor, primero la indignación y el temor a que eso escale. Así ¿no? A que con la mirada ya te desnudaron y qué tal que sigue y ahora me ataca. A ver, claro. ¿Cuál es la postura ante esto? Pues tiene que ver con tu libertad de transitar sin que nadie te moleste, sin que nadie te mire, te diga nada. Te toque, ¿no? Ya, o te agreda de un modo extremo. Nos han enseñado que tenemos que agradar todo el tiempo y sonreír y quedar bien. Aunque te tire encima el mesero, el café caliente, tú dices, no se preocupe. O sea, no. Pero es que también a las mujeres nos han socializado para ser bonitas, para ser coquetas, para agradar a los hombres. Y entonces usted cree que si nos piropean ya lo logramos. Bueno, una señora lo dijo. Dice, cuando el piropo es bonito, creo que hasta hizo alusión a su edad. Dijo, yo me siento bien como diciendo, ay, todavía, ¿no? Todavía me ven bien. Pero, ¿por qué ninguno es bonito? Pero el punto es que cómo hacer la distinción también hacia los hombres. Si algunas mujeres dicen, sí me gustan, hay piropos bonitos, pero hay piropos feos que me incomodan. Entonces, ¿cómo el otro va a distinguir cuál va a ser su parámetro para saber si lo que le va a decir a la otra le va a incomodar o le va a agradar? Ese es un problema. Que no distinga, que se calle. Pero el problema también es, por supuesto, está en las mujeres. O sea, ¿cómo reciben ellas ese piropo? Por esa socialización de agradar, de ser bonitas. La competencia que se ha establecido culturalmente entre las mujeres tiene que ver con eso. Claro. O sea, las mujeres competimos por ser la más bonita, la mejor vestida, la más femenina y por el macho alfa. Ya si no te tocó el macho alfa porque hay pocos, pues el que esté menos peor de los que sí. ¿Hay pocos alfa o pocos machos? No, o sea, no, para nada. No, de veras es que eso es un absurdo, ¿eh? No hay ni que distinguir el bonito del malo, no. Cualquier comentario no solicitado, no. A ver, Marta. Bueno, yo creo que ya desde el hecho de que lo llamamos piropo, estamos cometiendo un error. A ver, es un piropo, o sea, el piropo es un término asociado más con una expresión cultural, es una agresión. Es una agresión. Hace poco en alguna de las marchas de mujeres había una mujer con una cartulina en blanco y decía, esta es la lista de cosas que me gusta escuchar cuando salgo a la calle. Ninguna. Si no te piden la opinión, entonces no hay que darla. No tienes que pensar, le va a gustar, cómo lo va a tomar, si le digo, si no. No te están preguntando. Yo creo que el problema es un poco más de fondo. Las mujeres tenemos el mismo derecho que los varones y que cualquier otra persona a transitar por la calle. ¿Por qué no podemos asumir las mujeres ese derecho y por qué los varones no pueden aceptar que las mujeres también tenemos derecho de usar el metro, de tomar el autobús, de circular por la calle, etcétera? Y cualquier situación de violencia, subrayo la palabra violencia, de inmediato enfocamos a la mujer, dónde estaba, cómo iba vestida, qué hizo, qué provocó, en lugar de preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué los hombres agreden? En lugar de decir qué hizo la mujer, ¿por qué no cambiamos el foco y preguntamos qué hizo el hombre y por qué? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para cambiar?
Una pregunta, ¿por qué no sentimos que es un problema de todos, todas, todes? Y yo las creo que vocales principalmente es un problema de los hombres. Porque dicen, no, que es son que los es que están nuestro. actuando. Es que dicen que no, es que es nuestro, es de las mujeres. ¿Por qué no se entiende que no? Yo ahí difiero con respecto de que es un problema de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando te socializan, cuando por lo menos a las mujeres de mi edad, te decían, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Era un clásico. O sea, si él abusa de ti, te mete mano, lo que sea, es tu culpa. Era tu culpa. Tú estás permitiendo. Pero entonces vamos a hablar desde ahí. Nosotras permitimos que los hombres nos falten al respeto, nos piropeen, nos limiten el espacio, nos transgredan las normas de convivencia en casa, en el trabajo, fuera de casa. Y entonces por eso decía yo, hay que hablar de las nuevas mujeres. ¿Cómo están pensando hoy las mujeres jóvenes? Fue muy sintomático el hecho de que no quisieran hombres al frente de la marcha, que los mandaban a la retaguardia. Pues sí, ¿no? ¿No? Y al final acabó siendo el tema de la marcha, la agresión de un hombre a otro, ¿no? Que estuvo mal, por supuesto, a un periodista de Canal 40. Y ya se desvió. Y se desvió el foco de la marcha. Y ya nadie habló de la marcha. Y era lo que las mujeres no querían. Pero esas nuevas mujeres lo que están diciendo es, ya no basta con que yo sea modosita, calladita y que yo esté esperando que los hombres cambien. Y que yo, mujer, esté esperando que el Estado haga lo que le toca, que la sociedad haga lo que le toca, que la familia cambie. Entonces, ¿quién tiene que cambiar también? Tenemos que cambiar las mujeres. Mira, para poner esos límites. Exactamente. ¿Sí? Tal vez tiene que ver aquí, para que lo puntualices, este comentario que nos hace un hombre. La mujer que es víctima de violencia en su hogar es violentada por un hombre que ella misma eligió. Para poder dar solución a la violencia, decir que el hombre es violento porque los hombres son violentos y la mujer es víctima por ser mujer, ¿por qué una persona violentada por su pareja no es capaz de dejar a su victimario? Pregunta. Entonces ahí es como otra forma, como lo vemos o lo ven muchas personas. Venga, a ver, por favor. Muy breve, para ya dejarles la palabra a los colegas. Es que no hemos hablado de leyes. Es que otra vez nos seguimos preguntando sobre las acciones de las mujeres. Esta persona que comenta en el Facebook, me imagino, que dice, ¿por qué una mujer no deja al hombre que le está violentando? Yo creo que la pregunta sería, ¿por qué el hombre violenta? ¿Por qué el hombre violenta a una mujer a la que también él eligió y además a la que seguramente también quiere, ama o se enamoró de ella en algún momento, por eso hace vida en pareja con él? Y otra vez poner en las mujeres, ¿por qué no lo deja? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no termina la relación? ¿O por qué lo permite? Yo creo que sí es muy importante entender que la violencia es un problema social, no es un problema de qué hace una persona concreta en una relación específica. Y sí creo que quienes pueden parar la violencia son quienes la ejercen. Que las mujeres tenemos muchas cosas que hacer, por supuesto, pero mientras los hombres no decidan, no elijan tener una vida sin violencia, no elijan ejercer su masculinidad de una manera que no implique el sometimiento, la sujeción, la subordinación y la violencia, entonces las cosas no van a cambiar. O sea, pero es fácil elegir o esto implica un mamotreto. No es fácil, pero hay que dar el primer paso. Digo, tampoco. Claro, el primer paso. O sea, hay que dar incluso el primer paso denunciando. Ahorita me estaban diciendo en redes que yo había protegido a un caballero que le dio le soltó en el video un puñetazo a una chica en el suburbano. A ver, no, espérenme, no es mi familiar, sí tiene el mismo apellido, no es mi familiar. No es un menor que esté bajo mi cargo. Se habló con esta persona y bueno, y se le dieron las explicaciones de, bueno, un puñetazo, por Dios santo, no hay nada que lo justifique. Y se invitó incluso a la chica del suburbano a acompañarla legalmente para que hiciera las denuncias. No hizo la denuncia. No hay ninguna denuncia. Entonces, pues tampoco la autoridad puede ir y decir, ¿y ahora qué hacemos? Claro. A ver, vamos por eso. ¿Qué delitos o qué violencias están, qué tipos de violencias sí están tipificados ante la ley? Y me tengo que ir con el magistrado porque me lo prestaron un ratito, no todo el programa. ¿Qué tipos de violencia están tipificados para que además se vayan apuntando? ¿Qué sí puede ir una mujer y denunciar, por favor? Bueno, cualquier tipo de violencia normalmente constituye un delito.
Pero, por ejemplo, entendiéramos la física, pero tengo que demostrarla porque hay chicas que han llegado y dicen, bueno, es que no me rozó, llegó el puñetazo a medio milímetro. Como no hay muestra de que sea una herida que se tarde en quitar no sé cuántos días, ¿la puede denunciar? O la psicológica, Fer, también. Todo eso, Sí, a ver. Por principio de cuentas diríamos que hay diversos tipos de violencias hacia las mujeres. ¿La ley cuáles reconoce? La ley, en el Código Penal están señaladas dentro del ámbito de la violencia familiar. Está la violencia psicoemocional, que en sus diversas variantes, es un listado largo. Está la violencia física, que no necesariamente es golpes que dejan huellas, sino un sometimiento también es violencia física. Inmovilizar. Inmovilizar es violencia. Ah, me detuvo. Sí. Ok. Eso es porque se impone la fuerza física en el cuerpo de la víctima. ¿Qué otra? Hay violencia sexual, hay violencia... ¿Se reconoce la económica sí, y la patrimonial? La económica, cuando se le restringen sus percepciones económicas a la víctima. La violencia patrimonial, cuando se le menoscaba el patrimonio, tanto en bienes muebles como inmuebles. Acoso en el trabajo ya está también tipificado, ya se puede denunciar. Ya se puede denunciar, Es está bien tipificado difícil como... probarlo, ¿no? También es que eso es tu palabra contra la del otro cuate y se pone la cosa ruda. Normalmente pierde uno la chamba, por más que ganes el juicio. Ese es un punto muy toral en materia del Tribunal Superior de Justicia, específicamente en materia penal. A veces no se libran órdenes de aprehensión, de comparecencia, o bien se dictan autos de no vinculación o sentencias absolutorias porque no tiene la suficiente soporte el dicho del denunciante, la víctima. Es que ahí está, ¿cómo lo pruebo? Y dice la ley que un delito para efectos de sentencia condenatoria, debe estar perfectamente acreditado. Claro. El delito y la responsabilidad. La violencia penal. en las redes sociales ya está también, ya se logró con esta ley Olimpia de que me está extorsionando, de que sacó una foto que yo le di, no sé, todo esto ya está... Sí, diríamos, es precisamente el delito de extorsión en sus diversas variantes. Si alguien, extorsionar es obligar a alguien a hacer algo o dejar de hacerlo, para obtener algún beneficio. ¿Por qué esta chica, que claramente tenía hasta un video a su favor, aunque creo que los videos no se pueden usar, bueno, ahorita nos lo dirá, no denunció? Se sabe que se puede denunciar, se siente que es una pérdida de tiempo, o a lo mejor no entendemos qué delitos sí puede denunciarse. ¿Qué creen que sucede? ¿O por miedo será? O por miedo. ¿Cuál será O falta de confianza en las instituciones. Pues, que no va a pasar nada. Sí, que voy a perder ahí 2 horas, que me van a revictimizar, no me van a creer, etcétera. Ahora, como decía el magistrado, en materia penal, para lograr una sentencia condenatoria, incluso antes de eso, para judicializar un caso, es muy importante que esté perfectamente acreditado el tipo penal, ¿no? Pero hay otras materias. En materia laboral, por ejemplo, tendríamos mucho que explorar en los contratos colectivos de trabajo. Se pueden poner ahí el hostigamiento, el acoso laboral y específico, y resolverlo dentro de una instancia mucho más pequeña, más acotada y que tener que más llegar al flexible tribunal. Que la materia penal, que es una materia sumamente exigente. De hecho, en ese sentido, contamos con el Protocolo Federal de Prevención del Acoso y el Hostigamiento Sexual. ¿Ese cómo es? ¿Qué viene siendo el protocolo? El protocolo está conformado con un comité de prevención del acoso. Hay un grupo de integrantes dentro de la propia institución que, si se observa o se presenta una queja de una situación de acoso o de hostigamiento, van directamente con el comité para que el comité pueda resolver en primera instancia dentro de la institución la situación de hostigamiento sexual. Es el primer filtro, ¿no? Es el primer filtro. ¿Y eso es solo para trabajadoras del gobierno? Del gobierno federal. Para trabajadores y trabajadoras del gobierno federal, porque es un protocolo federal. Sí, porque se daban unos casos del terror. Eso nos ha llevado, además, 2016. No solamente a actuar ya en el momento de la atención de la situación, nos ha llevado a empezar a prevenir, porque es importante, con los hombres, darnos cuenta que los actos de violencia hacia las mujeres
con connotaciones sexuales, no es un asunto nada más de sexualidad, es un asunto de poder. En el centro hay un asunto de poder. A los hombres nos han enseñado desde pequeños que tenemos que ser los dueños de las mujeres. Desde pequeños nos dicen que para ser viriles y para ser machos y cumplir con nuestra función, tenemos que estar encima de los cuerpos de las mujeres. Desde la secundaria lo hacemos con los ritos sexuales masculinos. Decimos que ya la besamos, que ya le tocamos tal parte del cuerpo. Hay una competencia masculina. Esos ritos sexuales nos llevan constantemente a estar encima de los cuerpos de las mujeres. Esos niños a esa edad ni han besado a la niña, ni la han tocado, ni han pasado más allá de eso. Pero quien no lo diga es considerado gay. Entonces, como si fuera algo malo. Entonces, si hay una exigencia masculina, porque estemos encima de los cuerpos de las mujeres, porque si no, no estás cumpliendo con tu papel. Y yo creo que aquí hay una tarea importante para los hombres. Tenemos que revalorar esos valores que nos han dicho que son de mujeres y que también son de nosotros. El cariño, la solidaridad, el afecto, el amor, son valores también masculinos que tenemos que recuperarlos y enseñarles a nuestros hijos desde la primera infancia que los hombres tenemos también esos valores y que tenemos que trabajar por ellos. ¿Y qué están haciendo en Indesol? Cuéntenos. El primer apoyo de lo que se ha dicho, por ejemplo, hoy en los acuerdos es mujeres y niñas de escasos recursos, ¿no? Hoy se firmaron una serie de acuerdos. Estaba ahí doña Olga Sánchez Cordero, estaba la presidenta de Mujeres, pero a ver, ¿qué andan haciendo ustedes en Indesol? Cuéntenos. Bueno, primero comentarles que el Indesol maneja el programa de atención a las instancias de las mujeres en las entidades federativas y es toda una estrategia a nivel nacional de prevención y atención de la violencia. En cada Instituto de las Mujeres o Secretaría de las Mujeres, en cada entidad federativa, contamos con un equipo muy profesional de abogadas, de psicólogas y de personas que están en territorio trabajando por prevenir y por atender los casos de violencia. A eso hemos sumado toda una estrategia a través de la iniciativa de nuestra titular, la licenciada Luz Rosales, que trae un compromiso de vida con el feminismo y con la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres. Ya hemos iniciado esta estrategia de sensibilización que se llama Alas para el Cambio, porque nos interesa, primero, desnormalizar todos estos casos de violencia, todos esos micromachismos que vivimos, sobre todo que van dirigidos también a los hombres. Tenemos claro, que también a ustedes se los nosotros. pasa a torcer. Claro. Sí, porque ya basta que las mujeres se hayan cargado tanto con nosotros. Ya nos toca subirnos al caballo y nos toca decidir también nosotros y ver que quien está enfrente es igual que nosotros. ¿Y qué hace Alas para el cambio? Alas está haciendo toda una labor de difusión y sensibilización en redes y en medios de comunicación, con una serie de spots, de postales, sumando a la ciudadanía, sumando a las instituciones de gobierno, sumando a las organizaciones civiles. Estamos haciendo convenios ahorita con todas las instancias de gobierno, con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Seguridad Pública, con los institutos de las mujeres, con el Instituto de la Juventud. Nos interesa llegar a todos lados, que el mensaje llegue con todos los niños, los adolescentes, las mujeres. ¿Y cómo lo van a hacer, por ejemplo, niños? ¿Va a entrar algo en libros de texto, así? ¿Cuáles son las acciones, como dicen, afirmativas? Claro. Acabamos de establecer un contacto con la Secretaría de Educación Pública y lo que estamos haciendo es entrar con los maestros, con los asesores técnicos pedagógicos, quienes son los que directamente trabajan con los profesores en las escuelas. Y estamos trabajando desde el programa de formación cívica y ética, que durante mucho tiempo nos quitaron el civismo y que lo hemos regresado desde hace algunos años y que hemos incorporado en el programa de formación cívica y ética los temas de género, sexualidad, respeto a las mujeres y una serie de temáticas que no estaban. Los maestros van a estar comprometidos a visibilizar la campaña en las aulas. ¿Y estarán preparados? Así como le preguntábamos al señor magistrado, ¿y ya estarán preparados los policías, los MPs? Porque ellos nunca tuvieron ese libro de texto que ahora esperemos que sea verdaderamente incluyente. ¿Con un curso basta? ¿Cómo le haremos para que quienes tienen que llevar a cabo estas acciones lo entiendan desde adentro? Está complicado. Ya se les dio toda la sensibilización
¿O está todavía difícil? Ese es un caso que estamos avanzando y siempre con los cambios de gobierno tenemos que volver a sensibilizar al nuevo cuerpo de servidoras y servidores públicos porque cambia. Y es una lucha constante que hemos estado haciendo durante muchos años. No termina el proceso de sensibilización. Es permanente. Con ellas y con ellos, es permanente. Que falta llegar a muchos, sí nos falta llegar a muchos. Pero están las entidades federativas a través de los institutos de las mujeres, todo el tiempo también capacitando a ministerios públicos, a policías y a todos estos cuerpos de seguridad que están en territorio. Nos falta mucho trabajo. Nos falta mucho trabajo. Tiene que ser constante. Es que hay que cambiar, pero toda la información del disco duro. O sea, imagínense, decían el machismo es como el agua de una pecera. Ahí estamos todos, ¿no? Nadando y pues no estamos conscientes de esa agua. No existe. Es lo que respiramos, lo que comemos, en lo que nadamos, lo que descomemos. O sea, hasta que alguien dice, aquí está. Y ahora hay que empezar a decírselo a los demás, ¿no? Es complicado. ¿Qué te dicen? Mira, nos dice compañera? Angélica Mar en Facebook Live, hace falta educación sobre la cultura de la denuncia, hace falta tener un sistema jurídico que realmente establezca responsabilidades y una educación al interior de las casas, estudios mayores como el violentómetro del IPN sobre masculinidades, generar mayor conciencia, que se otorguen penas y educación en los sistemas penitenciarios y que no pasen 4 meses el que delinque y salga para volver a delinquir. También nos dice Mauricio, es que no hay reparación del daño. Exacto, si esta persona no entiende cuál fue su falta, porque así lo educaron desde niño, hasta se siente agredido o no se castiga, injustamente. también, como decía, no hay una consecuencia a tus actos, pues lo vuelves a hacer y otros ven lo y mismo. aparte no hay un entendimiento de por qué eso que hizo está mal para con todos. Y eso él. tiene que ver con lo que nos dice aquí Mauricio Reyes. Nuestra sociedad es muy violenta, esta violencia está dirigida hacia niños, niñas, hombres, mujeres. La violencia la generamos todos. Debemos encontrar la causa de nuestra violencia como sociedad y reducirla en general. Porque es lo que sucede, estamos como inmiscuidos y acostumbrándonos a esta situación violenta. Oye, vamos a ver esta otra producción, por favor, Gaby, y ahorita la comentamos. Claro. El proyecto se llama Siempre Seguras, es un observatorio sobre acoso sexual callejero que estamos desarrollando a través de redes sociales, principalmente a través de Twitter. Lo que se hace es que a través de algoritmos se descarga información que las mismas usuarias de Twitter publican sobre lugares en donde han sido víctimas de acoso sexual callejero, ya sea piropos, tocamientos, etcétera, y con esa información pues obtenemos datos sobre en qué lugares, a qué horas se llevan a cabo estos eventos. Y de lo que hemos encontrado, además de los estados que más reportan, que estaba Jalisco, el Estado de México, Colima, también hemos encontrado algunos horarios en donde ocurre más. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, en las horas muy temprano de la mañana, hay más reportes. Y de los lugares, en el transporte público es donde más, hasta el momento, donde más se han registrado incidentes. Pues el principal objetivo es porque descubrimos que no hay datos que nos permitan estudiar más acerca de este fenómeno. Sin datos no podemos presentar que es un problema público para que los tomadores de decisiones empiecen a hacer algo como legislaciones al respecto. Principalmente lo que queremos es tener visualmente un mapa de incidencias donde ocurren más este tipo de incidentes y partir de este y obtener otras variables que nos permitan tener más datos acerca de. La importancia de este proyecto radica que en países latinoamericanos como Guatemala, Perú, Chile, Argentina ya se tiene un observatorio, incluso ya hay legislación acerca de este problema y aquí en México no hay. Es por eso que con esto queremos contribuir a la sociedad para que sea escuchado, se vea que es un problema porque está muy normalizado y bueno, de ahí partir, ¿no? Para que algún día haya legislaciones que atiendan estos incidentes. Sí, sobre todo para visualizar el problema, porque ciertamente en algunos estados ya hay alguna legislación, como en el Estado de México, que me parece que es muy reciente, pero no hay información, no hay estudios al respecto, no hay datos, y si hay datos, pues son realmente muy pocos. Entonces lo que necesitamos es visualizar que realmente es un problema para que se atienda. En contacto con nosotras se pueden poner a través de la página de Facebook, Siempre Seguras,
Y actualmente, pues es importante mencionarlo, hemos estado ya en pláticas con el municipio de Querétaro. Nosotras radicamos en la ciudad de Querétaro para que de alguna forma nos apoyen a implementarlo de una manera más formal a partir del próximo año, que el municipio de Querétaro va a declarar como Año de la Mujer y está recibiendo propuestas como la nuestra para justamente sobre temas o proyectos que abonen a resolver la violencia contra las mujeres. Muchas gracias por esta información y gracias a todos por participar. Hay comentarios que están contestando a otros y ya se armó la polémica y la discusión. Éntrenle, compartan. Se están dando con la cubeta, ¿eh? Un chico hizo un comentario. Sí, y de ahí están peleando ya hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, mujeres contra hombres. Están dando sus opiniones diversas. Pero les quería leer para salir este comentario, tiene que ver con lo que ya también nos decían. La violencia es situación de poder y no de género. Existen hombres o mujeres maltratados. La historia ofrece ejemplos de poder que fueron verdugos más adelante. ¿Qué opina usted? Háganoslo saber. Date cuenta. Condicionar el empleo de una mujer a tener sexo es violencia. Pagarnos menos que a los hombres por el mismo trabajo también es violencia. Despedir a una mujer por el tema de los hijos también es violencia. Si tú la ejerces, no sigas, detente. Si tú la vives, alza la voz, no es tu culpa. Y si tú la ves, no seas cómplice y busca cómo ayudar. Entre todos, paremos la violencia contra las mujeres. Gobierno de la Ciudad de México. En 2015 se activa se activó en el Estado de México la primera alerta de violencia de género contra las mujeres, derivado de diversos casos de feminicidio, donde el Observatorio Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana solicitan al gobierno federal esta alerta. De ahí diversas mujeres del Estado de México, conociendo estas problemáticas que vivimos en nuestros municipios, decidimos conformar el Observatorio Ciudadano contra la Violencia, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México, o CEMEXFEM, así le pusimos. Pues requeríamos un mecanismo de participación ciudadana que vigilara y observara y emitiera recomendaciones de las medidas de prevención, seguridad y justicia. En ese sentido, en 2016, pasados unos meses de la declaratoria, acudimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ahí una de nuestras peticiones era que queríamos observar y coadyuvar en el actuar de las instituciones. Si bien la violencia sigue exacerbada porque es un problema que vivimos a nivel nacional, la alerta lo que vino a ver es hacer caso de las exigencias de la sociedad civil. En el Estado se modificó la ley de acceso porque se estableció un mecanismo de seguimiento de las medidas de prevención, seguridad y justicia a cargo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Y creo que lo que se ha logrado es que tengamos un protocolo policíaco, que simplemente el protocolo ALBA para los casos de desaparición de mujeres y niñas, que se establezcan programas, pero aún así esos esfuerzos institucionales no son o no han sido suficientes dada la magnitud del problema, porque somos el estado con mayor población y tenemos municipios que en población son muy grandes, con problemáticas muy específicas. También es importante comentar que las diversas colectivas y organizaciones que integramos el MEXFEM, seguimos trabajando diversas acciones en materia de prevención de la violencia contra las mujeres en diversos municipios del Estado de México. Y en el caso particular, Mujeres en Incidencia es una organización feminista que damos acompañamiento a mujeres en situación de violencia familiar y de pareja. Para quienes necesitan ayuda o necesitan alguna asesoría o acompañamiento, nos pueden escribir a defensorasmx@gmail.com o buscarnos en redes sociales como Colectiva Nadia Muciño.
Interesantísimo y muy importante el trabajo que hacen ellos y todas las asociaciones, agrupaciones que hemos presentado a lo largo del programa y lo que ustedes nos comparten también. Miren qué interesante tema el que plantea aquí o cómo lo pone en un mensaje una persona en Twitter. Dice, es muy difícil ser una mujer que no vive violencia cuando tus padres o las personas encargadas de tu educación viven la violencia de forma tan natural. En mi caso me considero feminista y entre más me informo, más me doy cuenta que la violencia no es normal hasta a mi hija le enseño de forma inconsciente a ser víctima de violencia contra las mujeres. Y aunque cada vez que noto que sufro violencia, hablo con alguien que la infringe, trato de cambiarlo, es muy complicado romper esas enseñanzas empíricamente aprendidas. Por otro lado, yo creo que este tema se debe solucionar entre todos, hombres y mujeres por igual, respetándonos mutuamente y enseñándole a nuestros hijos que aunque somos diferentes físicamente, no lo somos ante la ley. Por otra parte, la justicia al hacer que valga, es cuando redunda y se llama realmente justicia. Y no nos deja su nombre, pero pues muchas gracias. Creo que resume bien, Fer, lo que hemos dicho y lo que han dicho nuestros invitados aquí. Oye, y si me permiten, les voy a leer un Twitter que acaba de postear la doctora Sheinbaum. Dice, hoy quiero informarles que he decidido decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Y dice, aquí doy la explicación de qué hemos hecho, qué hemos encontrado y de qué acciones va acompañada para proteger a nuestras niñas y mujeres. Y acuérdense que la alerta de género pues es como un traje a la medida. No es en cada municipio igual ni cosa por el estilo. Y dice, desde que llegué al gobierno de la ciudad, una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. Una de las que quiero resaltar es la contratación y capacitación de 166 mujeres abogadas que se encuentran desde el mes de mayo en las agencias descentralizadas del Ministerio Público para asesorar y dar acompañamiento a cualquier mujer que llegue a presentar una denuncia por agresión sexual o violencia familiar. Al apoyar a mujeres en su proceso de denuncia, aumentaron las carpetas de investigación y las detenciones, pero lógicamente subieron el registro de los delitos de agresión sexual y violación. Por ejemplo, entre octubre del 2018 y octubre del 2019 subieron en 10% las carpetas de investigación por violación. Quiero compartir algo muy doloroso que sucede en la ciudad y es que el 65% de los casos de violación se da en domicilios y donde se caracteriza, ay Dios, pero lógicamente subieron registro de agresión sexual y violación. ¿Y dónde se caracteriza al agresor? 95% de los casos es por alguien conocido. Todos y todas en esta ciudad debemos decir alto, basta. Por mi parte, enfrento la realidad y mi gobierno defenderá con fuerza a las mujeres y niñas y niños víctimas de los agresores sexuales. Con la declaración de alerta por violencia haremos más visible el problema de la violencia hacia las mujeres y daremos mejores resultados. ¿Qué acciones? Bueno, enviaré la próxima semana una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México que cree el registro público de agresores sexuales con sentencia firme para que todos en esta ciudad sepamos quiénes son los violadores. Eso está muy interesante, ¿eh? Exhorto al Congreso de la Ciudad de México a aprobar la ley que sanciona el acoso y la violencia digital, denominada Ley Olimpia, y la ley que envié hace unos meses por la que se crea el Banco de ADN contra agresores sexuales. Esto es acción afirmativa, ¿eh? A partir del 2020 daré mayor presupuesto para los centros de atención integral a las mujeres, profesionalización con certificación de los ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos especializados que atienden delitos de carácter sexual. Vamos a construir más senderos Camina Libre, Camina Segura.
Todas estas acciones se suman a algunas otras que estamos implementando, como cámaras y botón de auxilio en la calle, transporte público, una campaña en las escuelas que llamamos No es costumbre, es violencia, y una en medios masivos de comunicación que llamamos Date Cuenta, que la hemos estado viendo aquí. Mi visión es que la desigualdad que persiste entre hombres y mujeres no es tolerable en pleno siglo XXI y que la violencia, como la violación y los feminicidios, son el rostro más vergonzoso de esta desigualdad. Como mujer, comparto el enojo e inconformidad y a veces la impotencia de muchas mujeres que me están escuchando. Las invito a que denuncien. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para construir una ciudad segura y en donde las mujeres y niñas se sientan libres y seguras. ¿Algún comentario? Adelante. A mí me gustaría notar que es interesante lo que ella menciona en torno a las sanciones y, por ejemplo, este banco de datos de agresores sexuales, porque no basta solamente, a mí me encantó lo que dijo Ángelo, el discurso de Ángelo, habló perfectamente de lo que es la violencia de género, la cuestión del género, que sí tiene que ver con formas de violencia que no van separados, esto de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres. Pero, por supuesto, es importante que los hombres quieran cambiar. Ha habido muchos intentos. Estaba Coriac, que ya no sé ahora cómo se llama, el colectivo de hombres en contra de la violencia, los hombres que habían violentado mujeres y querían dejar de ser violentos. Eso, por supuesto, que es atendible y es esperable, es perfecto. Pero hay que sancionar, ¿no? Esto también que decía de Cedesol, de las instancias gubernamentales donde se establecen protocolos y se identifican conductas que no son adecuadas dentro del ámbito laboral, pero también hay que sancionar, porque si no viene, porque justo es lo otro, ¿no? Si no hay una sanción, hay gente que no entiende, lo decías tú, Fernanda, ¿cómo hacer que entiendan? Entonces tiene que ir acompañado y me parece que lo que está planteando Claudia Sheinbaum pues tiene que ver con eso, con esta cuestión de la sanción, de identificar a los agresores. A veces yo me pregunto, yo entiendo que por cuestión de derechos, por una cuestión legal, cuando se presenta a un delincuente en medios, pues se trata de proteger su identidad. Al agresor? Pero entonces, ¿cómo se va? Yo entiendo que es una cuestión de derechos también. Pero estamos diciendo, buscamos al asesino de fulana. Claro. Es así asado. Ponemos la foto y lo tenemos que cubrir. ¿Cómo lo van a denunciar? Claro. Alguien que nos explique cómo le hacemos, perdón. Exacto. ¿No? A ver, se cree que, bueno, esto es ya la alerta de género, adelante. Sí. ¿Va a funcionar? ¿Por qué? Si en otros municipios no ha funcionado nada. Bueno, yo creo que la alerta de género es una propuesta novedosa en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya tiene más de 10 años esa ley y me parece que es una aportación importante. Ahora, como cualquier mecanismo novedoso, pues también necesitamos verla críticamente y evaluar y ver qué es lo que está funcionando en uno, en otro y en otro lugar. Hay varias entidades del país, más de 20, en donde ya se ha declarado la alerta de género. En el caso de la Ciudad de México, el proceso ha sido muy complicado. La solicitud inicial se hizo desde 2017 y luego el grupo de trabajo que elaboró el dictamen que finalmente quedó terminado hace algunos meses, le tocó el cambio de gobierno federal, el cambio de gobierno en la Ciudad de México, en fin, fue un trabajo complicado. Finalmente, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la instancia correspondiente, que es la CONAVIM, decidió no decretar alerta de género y las organizaciones peticionarias promovieron un amparo. Entiendo que ganaron el amparo y que se fue al recurso de revisión. No conozco los detalles y no sé hasta dónde lo pueda compartir. Me parece muy buena noticia que la jefa de gobierno de la Ciudad de México haya decidido decretar esta alerta de género. Esto nos plantea algunos retos importantes a las organizaciones peticionarias, a todas las organizaciones que están trabajando en torno al tema de la violencia contra las mujeres, a las y los académicos, en fin, a muchas personas. Hay que monitorear, hay que ver en qué consiste esta alerta, cómo se va llevando a cabo. No es una varita mágica, nos encantaría que hubiera una varita mágica que terminara. Ya vimos que no. Pero el informe del grupo de trabajo tiene algunos elementos muy importantes
que sí pueden conducir por lo menos a un sendero que nos permita transitar hacia una mayor denuncia de situaciones de violencia, una atención más eficaz, un programa de capacitación permanente. Eso es algo que no hemos evaluado. Llevamos años dando capacitación en distintas instancias y no hemos evaluado realmente este proceso de capacitación. Con respecto a ese registro de agresores sexuales ya sentenciados y hacerlo público, yo tendría algunas dudas. Digo, lo expreso así de manera espontánea, un poco pensando en voz alta. Yo no sé si eso es incompatible con alguna otra normatividad. Creo que habría que pensarlo más cuidadosamente, y también no estoy segura de que eso sea benéfico si se está buscando la reeducación de los agresores y su posterior reinserción. Acompaña por siempre el estigma. Así es. Pero que se permita, por ejemplo, cuando apenas se está buscando al inculpado, tal vez. Y bueno, ahí sí creo que no sería la persona más indicada para opinar. Magistrado, ¿cómo ve eso? Que se pudiera transmitir la fotografía del inculpado. Bueno, todavía no se sabe si es él, se tiene que probar ante la ley, pero por lo menos mientras se le está buscando. ¿Cómo ve eso? Comparto la opinión de la doctora Marta, en el sentido de que, para empezar, ese banco de datos de agresores sexuales ya con sentencia firme, sí me parecería que pudiera trastocar alguna ley que proteja los datos personales. Pero sobre todo, desde el punto de vista de política pública, si se trata de reinsertar, que ese es el fin de una sentencia condenatoria penal, reinsertar al delincuente a la sociedad, pues ya va a estar, como bien dices, Fernanda, estigmatizado. Entonces va a ser difícil esa reinserción. Bien, cuando se está investigando el delito, o bien cuando se dictó una orden de captura en contra de ese delincuente, me parecería que no es muy diferente. ¿Por qué? Porque hay una ley que protege los datos personales, hasta la imagen de las personas. Entonces, yo creo que sí trastocaría, aun cuando se esté investigando, aun cuando se le esté buscando. Sí, hay una de las contradicciones tremendas. Tenemos, a ver, aquí activistas, ¿cuarta ola se llama? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué la cuarta generación o a qué ola se refieren primero para que compartamos con el público? Adelante. Pues se llama la cuarta ola porque quienes sepan un poquito de teoría de género, se habla de olas del feminismo, normalmente feminismo occidental, que fue primera ola, las sufragistas, segunda ola, tercera ola, en los finales de los 90, 95 por ahí. Y ahorita se habla mucho del surgimiento de la cuarta ola del feminismo. Y ¿qué diferencia hay en esta? Son las nuevas feministas que nos decía. Yo creo que justamente somos la compañera. Justamente creo que somos las jóvenes, las jóvenes. Yo creo que tienen muchísimos rasgos de feminismo latinoamericano, feminismo interseccional. Tiene toda la marea verde, para mí es de cuarta ola. Es un movimiento de feminismo de cuarta ola, de feminismo también. Lo mencionaba la profesora de la Ibero, claramente mencionando que es muy diferente el hartazgo y la manera en la que estamos pidiendo las cosas, porque me remito a algo que decíamos mucho en redes en su momento, y es que no lo tendríamos que pedir. Durante años a nosotras nos enseñaron, y yo marché con tamboroladas, cantando, bailando, con brillantina entre nosotras, pintadas. A la gente le gustaba mucho el 8 de marzo y ahí quedaba, porque les parecía una broma. Porque no les importaba que hay 9 mujeres muertas al día, que en las universidades, nosotras somos una colectiva universitaria, tu segunda casa, donde pasas más horas que en tu propia casa a veces, te violan en los baños, te violan en los espacios públicos, te acosan, te tocan, gritan, los profesores dicen, si ustedes son de esas feministas, feminazis, dense de baja, que yo no quiero a esas personas en mis materias. ¿Te lo ha dicho algún maestro? Hay incidencias que ¿de qué materias? Digo, sí, es que yo sé de un profesor de actuaría que hizo eso, pero me parece muy importante reconocer que esa es la realidad. Y hablamos de la cuarta ola porque ya no se puede tener modositos, ya no podemos esperar a que el Estado cambie, a que la gente cambie.
porque hemos pedido de todas las maneras posibles y ya no hay maneras que sean claras. ¿Les alcanza la alerta de género o crean que la mera verdad todavía no? Yo en lo personal, ahorita le paso la palabra a Sara para que diga su posición. Yo en lo personal creo que no. La verdad es que cuando después de la brillantada Claudia Sheinbaum dijo que iba a poner más cámaras, comparto la respuesta que tuvimos muchas activistas que fue: a mí me violaron donde había cámaras, a mí me acosaron donde había cámaras, hay hombres que se suben al metro cuando hay policías ahí y el policía te voltea a ver con cara de no puede ser que me estás pidiendo que lo baje. Te golpean cuando pides que los bajes, etcétera. Le ha pasado a tantísimas activistas. Métanse en Twitter, búsquenlos, están ahí todos los testimonios. Entonces, pero la las alerta... atacan en las redes. O sea, yo ya mejor no se metan porque las chicas con pruebas, con todo, y dicen, es que, ¿para qué traías ese pantalón? Es tremendo. Y ahí es donde yo sí sigo insistiendo también a los señores, hay que educarlos, sí cambiar nuestra actitud y también explicarles, porque si no, seguimos en este asunto. Claro. Respecto a la alerta de género, yo considero que sí es un buen primer paso, ¿no? Es un paso que implica el reconocimiento de una responsabilidad del Estado de afrontar el problema de violencia de género que tenemos y que está generalizado y que está haciendo que justamente tengamos a una mujer que muere aproximadamente cada 2 horas y media en este país. Es increíble eso. Entonces, es una primera buena respuesta, pero no podemos conformarnos y creo que no podemos aplaudir al gobierno el que se ponga una alerta de género, porque no es algo aplaudible, es una medida de primera instancia que no se puede quedar ahí. ¿No? Justamente no, bueno, como es el detonador. Pero fíjense que a mí me preocupa que cuando decían alerta de género en tantos municipios, le hablaban los alcaldes, al gobernador en turno, ¿no? Y le decía, explíquenos la alerta de género. No tenían ni idea. O nos decían, es que se va a cortar a la medida, ¿no? Porque no es lo mismo Ecatepec, no sé. Ok. Y ahora se sabe que se gastaron esos presupuestos en reuniones, cafecito, galletas, o que los desviaron y se utilizaron para hacer gorras, llaveros, que era de maneja sin tomar alcohol, o sea, nada que tuviera que ver. Entonces, o sea, ¿qué vamos a hacer? Claro, creo que ahí como activistas lo que nos toca es tener una vigilancia, ¿no? Exacto, muy fuerte marcaje personal. Respecto a lo que hace el Estado y siempre estar atentas a lo que hace el Estado y cuál es la respuesta del Estado, ¿no? O sea, lo que pasó después de la brillantada fue que muchísimas activistas decidieron alzar la voz a pues esta segregación que se hizo por parte del Estado entre las feministas buenas, las modositas. A ver, eso, ¿han sufrido acoso por no ser de las buenas? Claro, o sea... a ver, dice, sí, ¿cómo claro, qué? O sea, y la gente no se pone a ver tú o tú o tú. Es una estigmatización enorme, generalizada hacia todo el movimiento feminista. A ver, y algunos casos, sí, es que hay que darlo a conocer. Amenazas en redes, gritos de feminazi, ¿cuál fue otro? Abortista antirreligiosa. Bueno, eso es lo que les han gritado, pero ¿les han cerrado las puertas del propio gobierno para recibirlas y hablar? Hasta ahorita no, sí sé de amigas. Creo que si bien no cerraron las puertas, las primeras comunicaciones que hubo con el gobierno, que fueron por invitación privada de las feministas más grandes, de a ver si se conocían, eso es cerrar las puertas. No hicieron la convocatoria pública. No hubo convocatoria pública para después de la brillantada hablar. Por mucho que la pintaron de convocatoria pública, nos enterábamos porque por WhatsApp te hablaba tu amiga de otra colectiva activista a decirte, oye, ven. Luego también a mí me contaron, porque he tratado de darle voz a todos, ahora sí que a las feministas viejas, sí, ya ni modo, ya nos dijeron viejas. Y decían que muchas no habían querido asistir porque pensaban que era como para, vas de cuenta ya, levantarles ficha, ¿no? Así de, tú eres fulanita, y ya tenerte ahí fichada. Entonces les dio temor asistir a algunas de las jóvenes que sí fueron invitadas. Claro, lo que se habló mucho cuando se hicieron estos conversatorios con Claudia Sheinbaum fue sentar reglas entre las propias activistas feministas de cómo se iban a llevar a cabo estas comunicaciones, ¿no? Y lo que se hizo fue votar dentro de esos conversatorios por si era posible transmitir en Twitter, era posible transmitir en Facebook y si era posible que se supieran los nombres de las personas que estaban ahí.
todas votaron casi por unanimidad que no, justamente para que ellas no se tuvieran que identificar en el momento en el que entraban a hablar con autoridades estatales, por una cuestión de protección de datos personales y de la figura pública, justamente lo que decía el magistrado. Nosotras también tenemos derecho a tener la propiedad de nuestra imagen y de nuestro nombre, y no queremos que se criminalice nunca a ninguna feminista, no solo a las que están ahí, y por lo tanto tenemos que abogar también por ese derecho. Ustedes dicen, antes nadie volteaba a vernos ni se decía nada. ¿Se ha logrado algo diferente con estas más recientes manifestaciones? ¿Lo sienten como tal? ¿Se puso en la agenda? Adelante. Considero que sí hubo un cambio radical desde la brillantada, ¿no? En el sentido de que ahora somos todas las feministas y los feminismos y el movimiento feminista se ha puesto en el centro de la agenda, ¿no? Ya no es un tema que podamos ignorar, ya es un tema que se está popularizando y que ya no pertenece nada más a una élite de mujeres blancas que se sentaban a teorizar, ¿no? De lo feo que era ser mujer, lo feo que era nacer mujer, sino que se están abriendo las puertas a que nuevas personas conozcan del tema, que muchas mujeres se unan al movimiento y que el movimiento se haga mucho más plural, que tengamos feminismos que son interseccionales. Feminismos Cuéntale que son... eso al público. Claro, o sea, el feminismo interseccional. Es que de aquí a que entran a Wikipedia, claro. ¿qué es eso de interseccional? Sí, Lo que busca el feminismo interseccional es entender que las mujeres estamos en todos los espacios sociales. Y somos diversas. En todas las clases sociales somos muy, muy, muy diversas, y que no podemos nada más pensar que las mujeres todas tenemos los mismos problemas, porque no es así. Hay mujeres que están racializadas, que tienen problemas de racismo muy grandes, y que su principal problema de discriminación no es el ser mujer, sino el ser una persona racializada. Hay mujeres que están en situaciones de precariedad enormes, sobre todo en un país tan desigual como México, y no podemos pensar que la única manera en la que hay violencias es por el hecho de ser mujer. Hay una interseccionalidad, ¿no? Donde tremenda. Tenemos que pensar en el conjunto de todas estas violencias y cómo vamos a abordar a todas estas violencias en conjunto. Muchas gracias. ¿Su página cuál es? Es Cuarta Ola en Twitter. ¿Con letras? ¿Cuarta? Sí. Cuarta Ola. Y también en Facebook es una pequeña olita como azul. Ajá. Como azul verdoso. Y sí, justamente creo que Sara lo dijo perfectamente. Creo que nos toca cambiar este país. Y citando a una gran compañera feminista, el feminismo no necesita a los hombres, pero el cambio de la desigualdad de género sí. Nos toca a nosotras luchar y a ellos cambiar. Qué bonito, qué bonito. Gracias. Ahorita seguimos platicando. ¿Y usted qué opina? Mándenos su opinión. Siempre es bueno alimentarse de todas las posturas. Date cuenta. Tomarle fotos escondidas a una mujer en el metro es violencia. Que un hombre se suba a un vagón exclusivo para mujeres también es violencia. ¿Que te chiflen en la calle? Sí, señores, también es violencia. Si tú la ejerces, no sigas, detente. Si tú la sufres, alza la voz, no es tu culpa. Si tú la ves, no seas cómplice y busca cómo ayudar. Entre todos, paremos la violencia contra las mujeres. Gobierno de la Ciudad de México. La violencia contra las mujeres se sigue replicando en múltiples formas. Los seres humanos somos ingeniosos y entonces también se van creando nuevas violencias en la medida en que las mujeres ocupan el espacio público, ocupan puestos distintos, estudian carreras que antes eran consideradas solo para los varones. Ha aumentado el índice de violencia perpetrada por la pareja, llámese novio, exnovio, marido, etcétera, y además los feminicidios. El Estado no puede garantizar que no maten a una persona más. Lo que el Estado debe garantizar es que ningún asesinato quede impune. Cuando no se castiga, se manda el mensaje de que se pueden seguir cometiendo. Para lograr un cambio, necesitamos trabajar con los hombres, que son los que ejercen la violencia. Primero, para quitarle ese manto de naturalidad a muchas expresiones cotidianas que erróneamente asociamos con la cultura, cuando en realidad son violencia. Desnormalizar todos esos actos, todas esas conductas de violencia que pasan como normales y que más los hombres las vemos como normales. Piropear a una mujer,
el toquetear a una mujer, la mirada lasciva. Las mujeres aprendemos a ir por la calle, en el metro, en el transporte público, cuidándonos de cualquier... Si todo fueran miraditas y hasta palabras, aprendemos también a cerrar los oídos, de los tocamientos y con la certeza, a veces en un nivel preconsciente, de que se puede pasar de la palabra a la acción. Es un asunto de poder, en el centro hay un asunto de poder. A los hombres nos han enseñado desde pequeños que tenemos que ser los dueños de las mujeres. Decimos que ya la besamos, que ya le tocamos tal parte del cuerpo, hay una competencia masculina. Esos ritos sexuales nos llevan constantemente a estar encima de los cuerpos de las mujeres. Y yo creo que aquí hay una tarea importante para los hombres. Tenemos que revalorar esos valores que nos han dicho que son de mujeres y que también son de nosotros. El cariño, la solidaridad, el afecto, el amor. Son valores también las nuevas masculinidades que tenemos que recuperarlos y enseñarles a nuestros hijos desde la primera infancia que los hombres tenemos también esos valores. Date cuenta. Creer que las mujeres son las únicas que deben de cuidar a los hijos es violencia. Controlar las actividades de tu pareja y el dinero también es violencia. Creer que el trabajo doméstico es solo responsabilidad de las mujeres también es violencia. Si tú la ejerces, no sigas, detente. Si tú la sufres, alza la voz, no es tu culpa. Y si tú la ves, no seas cómplice y busca cómo ayudar. Entre todos, paremos la violencia contra las mujeres. Gobierno de la Ciudad de México. Regresamos aquí a Diálogos en Confianza y esta parte del resumen para quienes nos acaban de sintonizar y demás, pero sigue todavía muchísimas dudas y pues ya en esta última etapa del programa queremos saber las propuestas. ¿Cómo le hacemos ya para bajarle al número y a los índices de violencia que tenemos en el país? Ustedes tienen una clase, ¿verdad, profesora? ¿Cuál es su nombre? Sí, yo soy Verónica Fuentes, soy orientadora educativa de la secundaria 93 Martín Luis Guzmán en la alcaldía de Gustavo Madero. En el 2006 se implementó una materia a nivel Distrito Federal en ese entonces que se llama Sexualidad y Equidad de Género. Sin embargo, con el cambio de gobierno se eliminó de la mayoría o de todas las escuelas de ahora alcaldías en la CDMX, pero nosotros logramos seguir con la materia a través de los clubs. ¿Qué es lo que se hace en esta materia? Pues revisan precisamente los temas de discriminación, de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, embarazo a temprana edad, autoestima para empoderar a las chicas desde esta etapa de la adolescencia y precisamente pues que tengan voz y voto con respecto a la violencia. Obviamente se tratan todos los temas de violencia de género y en algún momento se trata el tema de abuso sexual. Cuando se trata este tema, las chicas están y los chicos en un ambiente de confianza y de alguna manera denuncian, ya sea a mí o al departamento de orientación o a algún profesor. ¿Y qué sigue después de esa denuncia? ¿Acompañan? Nosotros tenemos un proceso de acompañamiento, pero enfrentamos un gran problema con las instituciones, que de pronto hay esa doble victimización, de que de pronto pues no hay especialistas en cuestiones de sexualidad y de género, ni desde las personas que hacen la revisión ginecológica, desde a lo mejor el Ministerio Público, desde a lo mejor la abogada o el abogado que lleva el seguimiento, pasa eso. Pero algo también preocupante es lo que ocurre al interior de la familia, porque de pronto, ya lo dijeron en las estadísticas, el agresor es alguien cercano. Es el abuelo, es el tío, es el hermano, es el primo. Muchas de las veces la propia abuela o la propia mamá, que tendría que ser una mujer, que tiene que tener ese acompañamiento y darle el seguimiento legal y el proceso psicoterapéutico para esta chica y este chico, son las primeras que les dicen, no, tú te callas y de esto no se habla. De los grandes secretos que hay en la familia o en las familias desafortunadamente mexicanas y que desde ahí no se permite. En muchas ocasiones han dado de baja a las chicas y a los chicos y entonces ahí nosotros ya no tenemos injerencia legal porque entonces nosotros seríamos demandados por estarlos ahora acosando, por estarlos mandando llamar para hacer la denuncia. Los que se quedan con nosotros sí se les da el acompañamiento de la denuncia. Generalmente se les canaliza a esta agencia del Ministerio Público de Delitos Sexuales, la que está en Pestalozzi en la Colonia del Valle, y pues bueno, ahí hay todo un equipo de profesionales, tanto en el aspecto legal como en el aspecto del proceso psicológico que tendría que llevar estas chicas. Y pues bueno, nosotros el seguimiento de que realmente estén empoderándolas para si en determinado momento deciden hacer la denuncia, pues llevar este seguimiento.
Y me parece que también, bueno, esta materia ha ayudado a que precisamente los chicos empiezan a cambiar como que este chip respecto a los roles sexistas, a los estereotipos de género. Y luchamos contra corriente porque de pronto acá se les enseñan ciertas cosas sobre la equidad, el respeto, los derechos, etcétera. Pero en la familia, pues, esa es los usos y costumbres que hablaba. Oye, ¿no? los abusos y costumbres. O los abusos Cuando y uno se costumbre atropella derechos humanos es un abuso. Oiga, pero qué terrible, porque no solo es en la familia, ¿eh? En los libros, en las revistas, en la tele, en todo lo que nos rodea es otro discurso. Y ahí va uno como salmón contra la corriente. ¿Por qué el fenómeno de que precisamente sea otra mujer la que pida silencio a la que fue violentada, la madre, a la hija o la tía, que no quieren ir a denunciar? ¿Esto en qué se sustenta? Bueno, el testimonio de la compañera lo que muestra es que es un problema multifactorial y muy complejo luchar contra la violencia en contra de las mujeres, porque inciden muchísimos factores. Este es uno. Son costumbres dentro de las familias, son cosas que no se dicen. Siempre cito a Bourdieu, que dice que todos reproducimos de manera inconsciente las condiciones de nuestra propia dominación. Entonces, lo que están haciendo esas mujeres en casa, cuando le dicen a otra mujer o a un niño que es violado, cállate, tú no dices porque no vas a hablar mal del tío, porque es el tío favorito de la familia, porque tiene una reputación, porque tiene una imagen. Dicen porque vas a deshacer la familia. Porque vas a deshacer la familia. Y entonces es un círculo vicioso, es toda una dinámica negativa en la que se van callando cosas. Robos, abusos, no solamente sexuales, otros tipos de violencias, supuestamente cuidando un bien mayor que es la familia y la unidad familiar. Nada más falso, porque en realidad esa familia que tendría que proteger a sus integrantes, lo que está haciendo es desprotegerlos. Y lo que está haciendo es reproducir esas condiciones al infinito que precisamente permiten que se violente a las mujeres, que se violente a las niñas, que se violente a los niños dentro del núcleo familiar. Muchas gracias. Y acá, compañero, tú también quieres opinar. Adelante. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo y pues mi opinión es la siguiente. A lo largo de la historia la mujer ha sido maltratada, ha sido acosada de tal forma, violentada gravemente, porque antes se creía que la mujer no era portadora de voz ni de voto, era sumisa a lo que hacía el hombre. Y conforme ha pasado el tiempo, la mayoría del tiempo y la mayoría de los siglos, la mujer ha tenido cierto avance en el campo. Pues antes las carreras que no se podían estudiar para las mujeres, ahora se estudian, tiene cierta igualdad en ese campo. Un personaje ilustre, que es lo que yo quiero destacar, sería Sor Juana Inés de la Cruz. En ese tiempo ella quería estudiar a la universidad, una carrera, no era permitido en ese entonces. Ella, pues, se armó de valor, se cortó el cabello y se vistió como un hombre, con tal de poder estudiar. Eso se ha rescatado la historia y para mí es un ejemplo de ella. Su ejemplo es un ejemplo a seguir y es lo que deberían hacer muchas mujeres. No estar calladas, no callarse de lo que les hacen los... A veces en la familia es lo que repercuta más. Si no es el padre, a veces puede ser el padre, el tío, o hasta los hermanos, o hasta los mejores amigos pueden hacerlo. No callarse, alzar la voz, denunciarlos, porque si no puede tener graves repercusiones en lo psicológico. ¿Por qué? Porque pueden crecer con ese temor de que, ay, no sé, salgo, me van a violar o me van a maltratar o va a pasar lo mismo. Y pueden volver a creer. Gracias. Pero bueno, Sor Juana, desgraciadamente, pues bueno, se tuvo que meter al convento. Sí, no, pues ni cómo estudiar. Pero ya hablaremos de eso. Acá me decían que como estamos tan mal ya en el asunto de ejercer justicia, pues entonces metámosle a la prevención, ¿no? O sea, que no es mala la idea. Vamos cerrando. ¿Qué nos hace falta? Por favor, conclusiones para que le bajemos a la violencia. ¿Basta confirmar algunos acuerdos? ¿Qué hace falta? Hay muchos acuerdos. Yo creo que tenemos un marco normativo bastante amplio, congruente, consistente, desde luego perfectible, y es algo en lo que tenemos que estar trabajando. Me parece, y ya para ir concluyendo, me parece que algo muy importante es hacernos conscientes, tener conciencia de la violencia que sufrimos y de la que ejercemos. Y la decisión, y yo sí creo que es una decisión, la decisión de no ejercer violencia.
Por eso insisto tanto en la necesidad de trabajar con hombres, de trabajar con los hombres, sí, invitar a las mujeres a que hablen, a que denuncien, a que alcen la voz, a que no tengan miedo, por supuesto, y eso es algo que las mujeres hemos hecho históricamente de muy distintas maneras, incluyendo el ejemplo de Sor Juana, que además pues era amiga de la virreina, entonces digamos que no era precisamente pobre, ¿no? Tenía otras opciones. Eso es algo que hemos hecho y que seguimos haciendo. Y ahora es importante desde la primera infancia educar en la igualdad. En la igualdad, ¿eh? Equidad es a veces me parece que es un eufemismo. No alcanza. Sí, porque nos da un poco de temor decir que somos iguales, entonces mejor decimos equidad como la equivalencia, no, la igualdad. Entendamos el feminismo como igualdad de derechos. Y entonces una cultura por la igualdad de derechos, sustentada por supuesto en las múltiples diferencias que nos distinguen a los seres humanos. Esa sería mi conclusión. Acá desde las Educación alas. en la igualdad. Bueno, lo primero que estamos trabajando en Alas para el Cambio es todo un proceso de difusión y sensibilización para que las personas veamos con indiferencia, que no veamos con indiferencia los actos de violencia, sí, por favor. Que no nos sumemos a los actos de violencia, que veamos las consecuencias que tiene la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Y esas violencias también, las consecuencias, nos repercuten a los hombres, los que somos hermanos, los que somos papás, los que somos hijos, los que somos nietos. De alguna u otra manera estamos vinculados todo el tiempo con las mujeres. Y eso de alguna manera nos tiene que llevar a reflexionar y analizar que la situación debe ser distinta y que tenemos que trabajarlo desde la primera infancia. Hace tiempo decían las feministas que si trabajábamos el tema de la violencia y la independencia económica, íbamos a poder dar ese salto necesario. Es que sí. Y parece que sí dimos un salto necesario, importante ahí, pero hoy estamos reflexionando sobre la importancia de meternos al ámbito doméstico. Claro. Más del 90% todavía de las actividades domésticas las siguen realizando las mujeres. Es que igual ahora en ese pequeño salto que se dio se provocó también la furia ante el desconcierto de que no saben qué está pasando los caballeros. O sea, ellos nadie les explicó y nosotras con nuestro relajo, ¿no? Y tal vez eso también provoca más violencia. Adelante. Sí, efectivamente, decía yo, creo que en mi segunda intervención, que precisamente la presencia de mujeres en otros ámbitos distintos al ámbito doméstico ha generado una multiplicación de las violencias. Claro. ¿Por qué? Porque en cierta forma es entendible que quien tiene los privilegios no quiere cederlos, ni los quiere compartir. Estoy de acuerdo que es múltiple lo que hay que hacer, efectivamente hay que trabajar en los núcleos familiares. Tenemos que intentar que la gente tome conciencia, que no ejerza violencia, que los hombres no sean violentos, que las mujeres no violenten a otras mujeres, porque hay mujeres también que violentan mujeres. Claro. Bueno, es que estamos educadas en esta misma pecera de machismo. Sí, ¿Cómo seríamos diferentes? Y no solo el machismo, también como una forma de violencia y de odio hacia las mujeres. Alguien decía en el público que estamos en México, es un país donde la violencia se ha desbordado. Somos una cultura, o parte de nuestra cultura hay mucha agresión hacia el otro, sobre todo hacia los grupos vulnerables o vulnerados o vueltos vulnerables, y tenemos que hacer conciencia de todo eso. Pero yo no es que sea pesimista, quisiera pensar que con eso es suficiente, no creo que lo estén planteando así, pero no es suficiente esperar a que tomen conciencia. Por eso hablaba yo de las nuevas mujeres, de la nueva ola del feminismo. Las mujeres no podemos estar esperando, menos las jóvenes que están sufriendo nuevas violencias, a que los hombres tomen conciencia o otras mujeres tomen conciencia y decidan no ejercer violencia en contra de grupos vulnerables, de mujeres, de niños, de niñas. Entonces hay que poner límites. Por eso hablaba yo de la importancia de las sanciones. Hay que sancionar, hay que criticar, hay que señalar. A mí me tocó, tuve una vecina a la que su marido le pegaba. Todos sabíamos que su marido le pegaba y solo unas cuantas personas actuamos y dejamos de hablarle al señor. Todos los demás lo seguían viendo en la calle y como era una dama en la calle, ¡ay, hola fulanito, fulanito! Y todo el mundo oía las golpizas que le ponía la señora. Entonces, si no sancionamos, si no limitamos, si no señalamos a quien está cometiendo esas violencias, no vamos a avanzar. Es una sanción social durísima, Mientras vas con Andrés Fer, si quieres leo un comentario que tiene mucho que ver sobre no quedarnos en silencio, lo que estás diciendo, Ivonne. Asmara en Facebook Live nos dice, la violencia sobre las mujeres o contra las mujeres puede vincularse en
algunos casos al homicidio en su mayoría, a hechos de carácter sexual, laboral, psicológico, pero erradicar la violencia es primordial. El ejercicio de los actos violentos sobre cualquier ser humano es preocupante. El silencio es el mayor cómplice de los actos violentos. No son guerras o luchas entre géneros, se buscan alianzas reales, firmes, pero pesa una cultura avasallante y una educación mal dirigida. Si nos cuidamos y nos queremos, tal vez evitemos el aplastamiento de la agresión. Gracias. Y bueno, ya tenemos aquí nuestra recomendación semanal de buen teatro, mi querido Andrés Castuera. ¿Cómo estás, Andresito? Muy bien, muy bien. Oye, Pues, hoy nos traes una obra que el puro título me remembró a como caricaturas de mi infancia, de las orquídeas susurrantes de cascarrabias, ¿cómo no? Yo también me pasó lo mismo cuando leí el título. Fíjate que es una obra que tristemente termina temporada este domingo. O sea, no, si es la última ya. Hoy hay una función, el sábado hay dos y el domingo hay otra. Y bueno, por eso la urgencia de traerla hoy, porque son de esas obras hermosísimas que de pronto están en cartelera 1 o 2 meses, como todas. Y la verdad es de las obras más lindas que he visto en lo que va del año. ¿Y de qué va, oye? Es una obra que va, yo te diría, de los recuerdos, porque está situada en los años 80, pero al final no importa el año en el que está situada, porque todos fuimos alguna vez a la primaria, todos fuimos alguna vez a la secundaria, todos o todas alguna vez se enamoraron de algún maestro o de alguna maestra o de algún compañerito. Y bueno, lo importante de esta obra es que no solo te lleva a esta historia que es hermosísima, donde él se enamora de la maestra y ella se enamora de él, pero él está enamorado de la maestra, esos triángulos amorosos que se dan en la primaria y que marcan la vida de un adolescente para toda su vida, pero al final te muestra cómo era el mundo en esos tiempos. Y que, oye, no está tan lejos, ¿por qué se nos olvida? Sí, eso es lo que yo Vamos creo. a verlo, Vale la ¿no? pena, vamos a ver esto de La Cueva de las Orquídeas. Este barrio se llama Padre y Madre. Amor y severidad. Escuela y llano. Fútbol. No salgas nunca del barrio. Acá tienes todo lo que necesitas. Todo. La Cueva de las Orquídeas es la representación del barrio. Es como si tú fueras caminando por la calle y de repente escuchas los ruidos de, no sé, el carro de la basura. De repente escuchas los perros ladrando por un lado. Doblas la esquina y te encuentras un mercado y escuchas todos los ruidos, que es como una sinfonía callejera, una sinfonía urbana. Entre usted y yo nunca ha habido ni un sí ni un no. ¿Sabe qué? Me voy, porque si no me cierra mi marchanta. Ándale pues, olor de la farmacia. La cremería, porque siempre me dan una tostada con harto queso. Toma tus renacuajos feos. Pero ya no me hables. El otro día, jugando sardinas enlatadas, a Alex le tocó estar al lado de mí. Yo creo que es muy lindo recordar tu infancia y despertar a ese niño o niña interna que tienes dentro y darle o abrazarlo y abrazarla y decirle que todo lo que quería o lo que anhelaba, que estaba bien, ¿no? Que estaba bien a pesar de que sintiera que no lo podía alcanzar o que jamás iba a llegar a hacer algo, no sé, que estaba bien todo el miedo que sentía, esas emociones, que estaban bien. Él no me miraba. Miraba a otra que ella era mujer y que tenía pechos. No, mejor díganme, Elena. Eso de Miss o profesora es muy anticuado. Sí, va, vuelve. En la mano trae una jarrita de agua. Se sirve, se sienta y se queda mirando algo fijamente. Esos recuerdos de cuando jugaban se llevan mucha nostalgia, ganas de querer jugar y ganas de hablarle a su abuelita, a su papá, a su mamá, de compartirlos, si son adultos, compartir los juegos con sus hijos. Se llevan muchos momentos muy felices. Con zapatitos bien boleados y peinados. Un día tú jugaste por última vez.
Ay, me enlevé. Sí, Ya me cómo fui no. inmediatamente, ya me acordé de todas mis compañeritas de la primaria y mis compañeros. Sí, la verdad es que es una obra muy bonita, muy nostálgica. Está musicalizada en vivo. Qué bonito. Y además la musicalizan con sonidos urbanos. De repente están con lo de los tamales, con los del fierro viejo. Y tú te das cuenta de que la canción son los sonidos del gas, los sonidos del fierro viejo. La verdad es que va a llevarlos a recordar. Y algo muy bonito que es cuando olvidamos que lo importante era el juego, ¿no? ¿Cuánto se ha perdido por las redes sociales, por estos dispositivos? La verdad es que da Por mucha tener, nostalgia. por conseguir, ¿Cómo quisiera uno que mis hijas hubieran tenido esa parte de infancia donde no nos quedaba más que relacionarnos unos con otros porque era la No forma había de otra. no había de otra? Así que ¿Qué tal las comadres ahí? Las no, vecinas eso de con las los- vecinas con las chismosas con las pincitas? pincitas. Qué hermoso. Luego las visten cuando hace frío y les ponen rebozo. Es una obra hermosísima. Hay que ir a Oye, verla. a ver, pero ¿dónde y cuándo? Porque Es en el Foro López Mancera del Centro Nacional de las Artes, que está ahí en Churubusco. El Foro López Mancera está justo abajo, es uno de los foros de la Escuela Nacional de Arte Teatral. O Está sea, en Churubusco y Tlalpan. y Tlalpan, Metro exacto. General Anaya y a unas Ujú. cuadras. Hay función hoy a las 8 de la noche. Si van hoy les cuesta 30 pesos porque es Teatro de Por Bellas Artes. favor, Hay dos funciones el sábado a las 6 y a las 8 de la noche y el domingo cierran temporada a las 6 de la tarde, la Cueva de las Orquídeas. Si se la pierden ahora sí que bajo su propia irresponsabilidad. No, qué terrible, qué terrible. Aquí nos están recomendando otra obra. Ah, sí, sí, sí. Adelante. Sí, justamente por el tema del día de hoy, dice Ale Rodea, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la puesta en escena con perspectiva de género que ellas en escena se presentan y se llama ¿Qué veo cuando me veo? Cuando me veo. Es música en vivo y los esperan este 23, ¿no? Se esperan el 23 El de sábado. noviembre en el Multiforo de Tlalpan en punto de las 12. No falten, y más información en Facebook en Ellas en Es Escena Hace. una secretaria que quiere ser cantante y todo lo que se enfrenta. Es una Ay, obra qué bien interesante. bonito. Vamos entonces Oigan, el sábado, y yo pasado obsequio boletos, ya saben, me quedan 2 de la de medianoche, cuchicuchi, para adueñarse de su corporalidad y Venga. sensualidad. Y te doy igual 2 dobles, 10 2 por 1 para la de niños, que se van a reír mucho y es de diversidad en Mira, aquí hay promociones muchos niños. fernandatapia.com. Vamos. Oigan, muchas gracias. Gracias, Fer. Y hay mucho que hacer, hay tareas, señores, así que hagámosla.